Es preocupante, mira, toda enfermedad, tú sabes que en el Perú a través de los años de buenos programas de vacunación se fueron erradicando numerosas enfermedades, o ya no hay en el Perú. Sin embargo, cada cierto tiempo podemos tener problemas por los viajes internacionales. El año pasado hubo un pequeño brote de sarampión por 2 turistas que llegaron al Perú, y ahora nos encontramos con una niña que viene de una zona de selva, donde ha estado viviendo recientemente, y ha sido hospitalizada y se ha podido demostrar claramente la aparición de difteria, lo cual siempre es una cosa preocupante. Aquí quiero recordar nomás que cuando estamos frente a una pandemia, digamos, todos los faroles van dirigidos a una sola cosa, y algunas veces yo he conversado con ustedes del otro mundo, el mundo no COVID. Y el mundo no COVID es importante porque dejamos de diagnosticar un buen número de enfermedades, dejamos de diagnosticar temprano el cáncer, dejamos de diagnosticar enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunas. Entonces, difteria es una de las cosas que siempre preocupa. Es una enfermedad antigua que cada vez que hay crisis en un país, por ejemplo, cuando hubo el problema de la ruptura de todo el esquema de la Unión Soviética, en Rusia hubo muchos casos. Cuando ha habido crisis en el Asia, ha habido muchos casos. Cuando ha habido crisis en Haití, apareció la difteria. Cuando ha habido crisis en Venezuela, aparece la difteria. Pero ¿cómo se contrae, Eduardo? ¿Cómo se contrae la difteria? ¿Cómo esta chica de pronto aparece una niña contagiada de difteria? Es probable, mira, en Brasil existen hace mucho tiempo de vez en cuando esta condición. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que pueden ser portadoras del microbio, pero no hacen enfermedad. ¿Te das cuenta? O sea, pero cuando uno vive muy hacinado, etcétera, puede aparecer. Hasta ahora, este caso es un caso único, que siempre cuando aparece un caso único, inmediatamente hay que hacer un círculo y mirar a todos los que están alrededor de esta chica, su familia, sus vecinos, etcétera, para tratar de encontrar qué cosas hay. O sea, esta es una enfermedad típicamente respiratoria, o sea, tú tienes el microbio en la nariz, en la garganta, etcétera, y entonces hay un buen número de personas que hacen formas benignas y uno no lo sabe. Toman un antibiótico y les va bien, porque el germen es bastante sensible a penicilina y a todos los hermanos de penicilina. Entonces, esta chica probablemente ha estado en contacto con una persona que es como un pequeño portador. Normalmente no hay portadores porque tenemos una buena cobertura de los niños. Esta niña se explica de que tenga difteria porque ella no ha tenido un buen programa de vacunación. Habría recibido solamente una dosis, ¿no? Y tengo entendido que son 3 dosis, por lo menos. Son 3 dosis y 2 refuerzos. El DPT de los niños, lo que la mamá llaman la vacuna triple, es lo que protege a los niños. En el programa nacional existe el 3 que se pone en el primer año, se pone un refuerzo al final del primer año y un refuerzo a los 4 años. Doctor. Con eso, los niños nuestros que están vacunados están protegidos. Pero los ¿cómo que no así? están vacunados, sí. ¿Cómo así sale esto? Es decir, no está eliminada la difteria de nuestro territorio como la viruela, sino que hay ciertos lugares donde siempre aparecen por los motivos que usted ha explicado, porque vienen de afuera, porque hay una crisis. Sí, mira, no se sabe toda la historia, no la conozco en precisión, yo he hablado con las personas del ministerio, se está investigando. Difteria no hay en el Perú hace más de 20 años, pero sí ha habido en Brasil, ha habido muchos casos en Venezuela. En los últimos 2 años hay más o menos 3.000 casos en Venezuela. Entonces es probable que esta niña, que no aparentemente no ha estado en Lima, ha estado en una zona donde ella vive, ella es de un pueblo indígena de la Amazonía, y entonces es probable que ella ha estado en contacto. En la selva brasilera también han reportado casos ocasionales,
pero en el Perú no hay difteria reconocida en los últimos 25 años, creo. O sea, te digo que los últimos casos se veían en el Hospital del Niño. Eduardo, sí. La difteria, por lo que entiendo, es una especie de dificultad respiratoria que se produce porque salen como plaquetas, ¿no es verdad?, en la nariz y en la garganta. Pero entiendo que si no recibe un tratamiento oportuno, esto se puede agravar porque la infección puede bajar y afectar órganos vitales. Sí, ¿O eso es poco común? No, o sea, hay varias formas de presentación. La mayoría de las personas tienen una forma leve, se queda en la nariz o en la garganta. Pero cuando progresa, las toxinas comienzan a producir lesión en el corazón o lesión en el sistema neurológico de manera tardía. En otros casos, que es la forma más grave, esas placas que están cerca de las amígdalas pueden comenzar a crecer también en la garganta y en la tráquea, y entonces ya uno no puede respirar porque tiene como unas placas ahí dentro de la tráquea. Esa es la forma más grave de difteria, la forma que antiguamente fallecían las personas con eso. Hoy en día, si tú das tratamiento antibiótico que es relativamente simple, como digo, es sensible a penicilina, y a todas las familias de penicilina, o sea, todas, pero que además tienes que usar un suero contra el colinobacterio, contra la bacteria, porque las toxinas también pueden matar. O sea, esta tiene dos mecanismos, el mecanismo que va produciendo placas y el mecanismo que produce toxinas. En este momento, en muchos países de América Latina no hay esas toxinas. Y ahorita esta mañana hemos estado entre varios apoyándonos con la doctora Carla Bisotti de Argentina, que como a las 6 de la mañana informó que ella sí tenía el suero y que probablemente el día de hoy tenga el suero esta niña, mientras tanto está recibiendo el tratamiento. No conozco la severidad del caso. ¿Cómo sabe una persona, cómo puede reconocerse la enfermedad? Es decir, ¿cuáles son las señales de alerta? Porque, digamos, la idea es en lo inmediato saber que ya hay esta chica contagiada, que puede haber contagiado a personas de su entorno, es decir, hay que hacer lo que ustedes llaman el cerco epidemiológico. Pero la pregunta es, ¿cómo reconocer o cómo saber si uno es sospechoso de haber contraído la difteria? Tienes como una amigdalitis, con fiebre alta, malestar, y aparecen unas placas en la nariz, unas placas grandes, y aparecen en la garganta unas placas blanquecinas que cuando alguien trata de remover, cuando uno tiene una amigdalitis común, la gente incluso se saca las plaquitas con un algodón, con un hisopo. En difteria eso no ocurre. Si tú tratas de removerte esas placas, comienza a sangrar, que esa es la característica importante. Entonces, yo diría que las personas que tengan esa condición, que hayan estado cerca, porque se avisará pues dónde es que ha estado viviendo, etcétera, para hacer este cerco que se hace por una gran cantidad de personas, por si acaso, o sea, se estima que están vigilando ahorita más de 1,000 personas en el barrio, en la casa, incluso se les da un tratamiento a los contactos, etcétera. Entonces, las personas si tienen, digamos, una lesión de amígdalas que no responde bien, y para los médicos jóvenes, yo lo que les recomiendo es que si ven personas con placas que son medias grisáceas, que no son las típicas de pus, o que con... Claro, no son blancas, son medias plomas. Son medias plomas, medias grises, pero además lo importante es que cuando tú quieres hacer un cultivo, o sea, quieres hacer un hisopo de ahí, comienza a sangrar, porque es una placa bien adherida. Cuando tú tienes otra infección, tú agarras con un hisopo y sacas materia, sacas pus y puedes hacer el cultivo y no pasa nada, nadie sangra. Los médicos jóvenes tienen que tener cuidado con eso para no confundir que es simplemente una amigdalitis. ¿Es muy contagioso? Potencialmente cuando tú vives muy cerca, muy hacinado, podría contagiarse, y la respuesta es sí. Por eso es que también es importante que el personal de salud esté vacunado.
como tú sabes, una de las normas, yo aquí quiero hacer un mensaje importante, si me aprovecho de las preguntas de ustedes. Qué importante es tener a nuestra población vacunada. O sea, las vacunas son el arma que tenemos más importante para prevenir numerosas enfermedades. Lamentablemente, los antivacunas a decir que no, que producen tal o cual cosa. Miren, hay que fortalecer la vacunación entre nosotros. Hoy en día, como se imaginan, muchas familias inmediatamente me preguntan, Eduardo, ¿qué hay de los chicos? ¿Le va a pasar esto? Le digo, no, pues, los chicos que han cumplido el PAI, el Programa Nacional de Vacunas de manera estricta, están totalmente protegidos. O sea, todos los niños menores de 12 años, hoy en día, no me preocuparía. Las personas mayores, en algún momento se discutirá si deben vacunarse, especialmente el personal de salud puede tener 2 refuerzos, se pone 2 vacunas, que se pone lo que se llama el DT, la difteria y el tétanos, porque el adulto no se puede poner el DPT, la triple no se puede poner en los adultos, se pone el DT o se pone otra que es un poco más cara que se llama la pertussis atenuada, que también es muy buena. Entonces, en algún momento yo creo que el personal de salud que puede estar en zonas de contacto, en zonas de riesgo, sí deberían tener refuerzo porque todos hemos recibido, doctor, alguna vacuna para tétanos y difteria en nuestra vida. ¿Y qué pasa con los niños que no han cumplido con su vacunación completa y digamos que ya no tienen 5 años, no tienen 12, son adolescentes, tienen 15 años? Ellos tendrían que recibir vacunas con DT, se llama, de difteria y tétanos, DT, o sea, son las iniciales, que se usa una dosis y a las 6 semanas se pone una segunda dosis y están totalmente protegidos. Son refuerzos. Pero son refuerzos, de nuevo, esto se hace siempre y cuando comencemos a tener un número elevado de esto. Yo pienso de que esto se va a controlar igual que se controló el año pasado el sarampión, que hubo con 2 casos se llegó a tener como 18 casos, todos ellos benignos, nadie falleció por sarampión y se controló haciendo estos cercos epidemiológicos. Estimo que sí. De todas maneras, tenemos la ventaja que el viceministro, el doctor Luis Suárez, ha sido un experto en brotes y en controles epidemiológicos, eso es su especialidad. Entonces estoy seguro que él con todo el grupo que está trabajando podrán explicarlos cada vez mejor. Yo por ahora solamente mencionaría, uno, que debemos tener cuidado de conocer cada vez mejor, que los médicos y el personal de salud deben vigilar cuidadosamente esta condición, porque sí se puede contagiar el personal de salud cuando hace exámenes, los otorrinos jóvenes, los médicos jóvenes, cuando están en una emergencia, tienen que saber que eso ocurre, que esto puede ocurrir. Y finalmente, hoy más que nunca debemos fortalecer todos los programas de vacunación para no tener otros problemas. En otros países, cuando vienen las pandemias, sorprendentemente se dejan de vacunar y comienzan a aparecer estas enfermedades que básicamente ya no. Una última consulta y le rogaría por favor, doctor, que me lo conteste rapidito porque nos tenemos que ir lamentablemente a una pausa. Dígame, ¿y entre niños se pueden contagiar? Es decir, ¿es tan contagioso como el COVID? Porque usted me está hablando de los médicos, ¿no es así? Sí, no, o sea, los niños, sobre todo nuestros niños en el Perú que están bien vacunados, no, o sea, yo te diría que esa opción los que no están bien vacunados, ellos podrían contagiarse, por eso me preocupa que en zonas, por eso es que siempre nosotros decimos, ¿cuál es la cobertura nacional de vacunas? Con el solo contacto, con el solo contacto se contagia. No es tan fácil. Ajá. No es tan fácil, pero sí hay un contagio, por eso te digo, o sea, no es tan fácil como lo que ha pasado con el COVID. El COVID, como nos damos cuenta, es muy fácil contagio, es una forma muy rápida. En el caso de difteria se requiere convivir o estar muy cerca a otra persona enferma, muy cercana, y ahí sí se puede contagiar. O sea, yo creo que hay que ponerle en exacta dimensión esta condición. Recién comienza, vigilancia epidemiológica, capacitar al personal de salud y fortalecer el centro epidemiológico de esta niña y de toda su familia.